Una de las principales propósitos por el cual la Santísima Virgen se aparece en sus actuales apariciones o mariofanías es que María se presenta como la reina de los profetas. Si estudiamos nosotros las apariciones actuales o mariofanías de los últimos 200 años, vamos a llegar a la conclusión que María cumple 4 funciones primordiales. La primera es que María es madre de los hombres, y como madre de los hombres nos llama a la conversión. Efectivamente, ella al pie de la cruz oye la voz de su hijo que le dice: mujer, he ahí a tu hijo, y luego le dice a Juan: he ahí a tu madre, y nos hereda a María como madre de todos nosotros. Y María, como madre nuestra, preocupada por el bien espiritual de sus hijos, preocupada por la salvación eterna de nuestra alma, nos deja un plan ascético, un plan místico aplicable a todo bautizado, sea laico, sea sacerdote, sea religioso, que en el compromiso de la vocación personal y en el compromiso de nuestra propia misión que cada uno tiene como soltero, como casado, como viudo, como sacerdote religioso, llevemos a la práctica una vida de oración, una vida de sacrificio, una vida de penitencia, una vida de ayuno, una vida sacramental, consagrándonos a su corazón inmaculado y al Sagrado Corazón de Jesús, para que esto nos ayude a vivir las virtudes de la Santísima Virgen y eso nos sirva como protección y como ayuda, como luz y para fortalecer nuestra fe y esperanza ante los tiempos que se van a presentar en el futuro inmediato. Otra función importantísima de María, que pocos hablan de ella, es que ella viene a formar apóstoles de estos tiempos. Ya había adelantado ello San Luis María Griñón de Montfort, y había dicho que María iba a preparar unos apóstoles en estos tiempos de una santidad tan grande que iban a exceder a los santos de antiguo, como los cedros del Líbano, que miden 60, 70 metros, exceden a los arbustos que miden 30 centímetros. Estos apóstoles que María está formando y formará hacia el futuro, forman parte de lo que ella profetizó incondicionalmente en Fátima: al final mi corazón inmaculado triunfará. Y luego otra función de María es que ella viene a preparar el reino de su Hijo. Pero para que su Hijo Jesucristo pueda reinar en la tierra, primero tiene que venir el conocimiento y reinado de María. Primero tiene que venir el reinado de María y conocer más a María, conocer su esencia, conocer quién es esta señora, por qué esta señora es la hija, la madre y la esposa de Dios, y cómo ella va a formar a estos apóstoles para que sean ellos los reyes del Rey y los señores del Señor, y preparen así no solo el reino de Cristo, sino eventualmente más adelante la segunda venida de Cristo en poder, gloria y majestad. Entonces yo me quiero referir ahora a lo que es María como reina de los profetas. María es la profeta, el ángel mayor enviado de estos tiempos. Y la profecía es un vaticinio que existe desde el principio de los tiempos. Recordemos, después de la caída de los primeros padres, cómo habla el Padre Eterno y le dice a la serpiente instigadora de la tentación: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la ella, y tú le acecharás el carcañal o talón, y ella te aplastará la cabeza, aunque en realidad el texto es: y él te aplastará la cabeza. Es la estirpe de Cristo, del Mesías, cuya madre es María y cuya esposa es la Iglesia, la esposa de Cristo. Todo esto forma parte de un mismo concepto, proyecto divino de salvación por medio de Cristo, su Iglesia, y María, madre de la Iglesia. Entonces, estas profecías se han venido dando como vaticinio de que algo es de Dios. ¿Y para qué sirven las profecías? Para consolarnos, para darnos las armas necesarias para enfrentar acontecimientos nefastos que van a venir al mundo, para llamarnos a la conversión, para corregir el camino, para enderezar la vereda, para que nosotros podamos también consolarnos con esperanza ante los acontecimientos
como el anuncio incondicional en Fátima de que al final mi corazón inmaculado triunfará. Y aquellas palabras impresionantes de Jesucristo, tan necesarias como son el día de hoy: las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de todo esto. Para esto sirven las profecías, para fortalecernos la fe, la esperanza, para animarnos ante la batalla, para fortalecernos y darnos las piezas necesarias para combatir contra el mundo, el demonio y la carne. Porque dice un dicho que la flecha duele menos cuando se ve venir. Por esa razón, de la misma manera, en el Antiguo Testamento fue profetizado la venida del Mesías. Los profetas del Antiguo Testamento, Miqueas, Isaías, Daniel y luego también, desde luego, los Salmos, hablaron de cuándo iba a nacer el Mesías. Que el Mesías iba a nacer, dice Daniel, 70 semanas de años a partir de la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén. Y se cumplió. Se profetizó dónde iba a nacer, en Belén. Belén, que no es la menor, decía el profeta Miqueas, que iba a nacer de una virgen, que iba a ser de la tribu de Judá, que los reyes de Oriente lo iban a ir a adorar. También hay profecía respecto a su misión, a su vida pública, que iba a ser un gran legislador, que iba a ser sacerdote eterno, que iba a ser un gran taumaturgo. También hay profecía respecto de su pasión y muerte, que iba a ser vendido por 30 monedas de plata, que iba a ser coronado de espinas, que iba a ser flagelado, azotado, vilipendiado, escupido, que sus vestiduras iban a ser sorteadas. Se habló también de su resurrección y su ascensión a los cielos de parte de los salmos, de parte del rey David. Todo eso se cumplió a la perfección. Por eso Cristo, que es la verdad misma, que es la encarnación de la verdad, nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que estamos viviendo hoy en día ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, profetizado en el Nuevo Testamento, en los evangelios sinópticos de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, y profetizado también, sobre todo, en el Apocalipsis de Juan, cuando habla precisamente de esta batalla que se va a dar en este tiempo entre la estirpe de la mujer y la estirpe del dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, precisamente esas profecías que están en la Sagrada Escritura y que están recordadas por la Santísima Virgen María y también por los romanos pontífices, nos ayudan al consuelo, a la fortaleza, a aumentar la fe, a afrontar con mayor decisión y con mayor certeza, porque Cristo es Rey de cielos y tierra, y Cristo no se ha vencido bajo ninguna circunstancia por el poder enemigo, y que el enemigo, el poder que tiene, Dios se lo permite, porque de él sacará más grandes bienes, mayores bienes. Dice San Agustín: Dios ha juzgado que sacar bien del mal es mucho mejor que no permitir la existencia de ningún mal. Y por eso así es como debemos entender las profecías que van ocurriendo en este tiempo. Pero ahora sabemos que la Virgen en sus apariciones actuales, Jesús Mariofanías, ha profetizado una serie de acontecimientos, algunos que ya han ocurrido en el mundo. Por ejemplo, profetizó el fin de la Primera Guerra Mundial en Fátima, cuando digo la guerra está llegando a su fin. Pero si no dejan de ofender a Dios, una peor sobrevendrá durante el pontificado de Pío XI, y se cumplió asertivamente, y dijo: habrá una señal desconocida de una luz, será la señal dada a ustedes por Dios de que va a castigar al mundo por sus crímenes. Y luego vino entonces la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Virgen ha profetizado también que Rusia se iba a convertir en el enemigo número 1 y que iba a esparcir sus errores, como así ocurrió, y lo profetizó precisamente en 1917, cuando se consumaba en otra parte del mundo el triunfo de la revolución bolchevique con Lenin. Entonces, las profecías marianas en la Salet, en la María Milagrosa, en Lourdes, en Poiman, en Vanó, en Beruán, en Akita, en Gede, Alemania, en Finca Betania, en Anguera, Brasil, en Sabana Grande, en Peñablanca, Chile, en Escorial, España, en Garabandal, España, etcétera, etcétera. Hay que estudiarlas con atención, hay que estudiarlas sabiendo leer, sabiendo entenderlas, sabiendo comprenderlas, para descubrir el lenguaje de Dios y las profecías, porque la Virgen no se equivoca, la Virgen no se contradice, la Virgen no utiliza palabras
superfluas y ni vanas. Tiene un propósito siempre que habla, porque ella es la madre de la verdad. Pero hoy hemos caído, lamentablemente, hermanos, en una relajación para las cosas de Dios, para las revelaciones privadas, que por doquier se hablan de mensajes vanos y superficiales. Ahora, con motivo seguramente de la pandemia, que nos encerramos en nuestras casas, desafortunadamente cualquier persona ahora sin mayor conocimiento, porque leyó algo, escuchó algo, da un mensaje, manda un video, analiza, interpreta o profetiza incluso, y se mandan mensajes de que habla Miguel Arcángel, de que habla María, de que habla San José, de que habla el Padre Pío, pero no sabemos ni quién es el instrumento, no sabemos cuándo se reveló ese mensaje, no sabemos nada, y se necesita un estudio muy preciso, una dirección espiritual adecuada para asegurarnos que el mensaje verdaderamente venga de Dios. Entonces hoy en día se hablan que si los 3 días de tinieblas, y la gente está angustiada por los 3 días de tinieblas, y no porque no vayan a venir, sí, está. La Escritura lo dice, día de devastación y de tinieblas, pero eso no va a ocurrir ahorita, y cuando digo ahorita me refiero en un periodo corto, relativamente corto de tiempo. Otras cosas van a ocurrir antes. Entonces eso es un distractor. Porque la gente está pensando en las velas benditas, que si la vela es de miel de abeja, y si no, no prenden, y que debe estar bendecida, y eso es otro distractor. O que si el catejón o obstáculo del que habla Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses para impedir la venida del anticristo, que si era San José, que si era Benedicto, que si la tercera guerra mundial, que va a ser este año, que ya empezó, que si el aviso es este año, la iluminación de las conciencias va a ser el próximo, que hubo una revelación que en mayo va a ocurrir. Entonces, todo este tipo de cronos, es decir, de vaticinar fechas exactas o precisas, solo le corresponden al Padre Eterno. Nadie sabe el día ni la hora. A nosotros nos compete solamente discernir el kairos, el tiempo aproximado, para que estemos preparados, porque si yo supiera el día y la hora, me haría daño mi vida espiritual. Si Dios revelara que el 7 de junio del 2025 comienza la tercera guerra mundial y el 10 de agosto del 28 es el final de los tiempos con el gran castigo, la gente, por la misma instigación satánica y porque tendemos al mal, a pesar de que vemos lo bueno y lo aprobamos, nosotros nos vamos a convertir hasta que venga un día antes de la guerra o 2 días antes del juicio, del día de la ira de Yahvé. Esa es la naturaleza humana. Por eso Dios siempre nos tiene en un oscuro, en un claro oscuro, para que estemos preparados, porque no sabemos el día ni la hora. Entonces, hay muchas profecías distractoras de muchos temas. ¿Y cuándo fueron los refugios? Entonces, la gente anda pensando en los refugios. No, hermanos. El principal refugio es el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. El principal refugio es tu conversión. En la medida en que estemos convertidos, en la medida en que caminemos hacia la santidad, en la medida en que realmente hagamos vida, la vida y pasión de Cristo en nosotros, en la medida en que nos consagremos a María en la medida en que vivamos sus virtudes, ese es el refugio al que la Virgen está esperando de cada uno de nosotros. Ella lo que quiere es la conversión, que vivamos una paz del corazón, una paz interior, fruto de una entrega a los demás por amor a Dios. Eso es lo que la Virgen quiere que hagamos. Eso es lo que está esperando de cada uno de nosotros. Pero hoy, repito, hay una luz de revelaciones privadas, mensajes vanos y superficiales que van distrayendo y que van lamentablemente chacoteando el auténtico mensaje de la Santísima Virgen María. Y lo que es peor, que está profetizado también, que muchas apariciones o revelaciones donde Dios está presente serán reprimidas y perseguidas por los pastores y jerarcas de la iglesia. Y así ha sido. Fátima, que fue una aparición auténtica, que tuvo un milagro del sol inconmensurable, extraordinario, y sin embargo ha sido una aparición reprimida, porque el mensaje que la Virgen pidió que se revelara en tu totalidad, con todo lo que implicó la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María, con lo que implicó la devoción reparadora de los primeros 5 sábados de mes
prácticamente ha pasado desapercibida. Y hablo de una aparición tan importante como la es de Fátima. Ya no digo otras apariciones que se dieron, pero que porque se obstaculizó, porque se silenció la voz de Dios por medio de María, el fruto que pudieron haber dado no se dio. Porque hay algunos obispos que nombraron una comisión investigadora en algún lugar y precipitadamente a los 2-3 meses de que se forma la comisión deciden que ahí no está presente Dios, ignorando que cuando Dios se manifiesta siempre aparece a un lado la influencia o la sombra del demonio, como decía un amigo mío, donde Dios aparece, siempre el demonio va a tirar la famosa tinta del calamar. Es decir, va a tratar de oscurecer. Siempre en la vida de los santos el demonio aparece instigando, atacando, tentando y de una mayor envergadura de la tentación cuando el santo todavía tiene altos niveles de espiritualidad. Así pasa con las mariofanías. En Fátima, no sé si ustedes sepan pero está documentado que lo que primero vieron las niñas fue una mujer sin cabeza. En Lourdes hubo más de 25 personas que afirmaban ver a la Santísima Virgen María y la única verdadera era Bernardita Subirú. Entonces, podría poner varios ejemplos, pero no quiero ahorita entrar a varios ejemplos de ellos, pero sí me quiero referir a uno en particular, porque las profecías hay que entenderlas a la luz de la historia y a la luz de otras profecías. Es decir, María va revelando todo un rompecabezas. En algún lugar revela una cosa, en otra parte del rompecabezas, en otros aspectos más místicos, en otros aspectos más ascéticos, en otros aspectos eclesiales, en otros aspectos de profecía inmediata, otros de profecía más a larga data, etcétera, para ir comprendiendo el plan de Dios. Nadie agota una revelación, sino que se va dando por etapas conforme Dios lo ve necesario y conveniente. Y así la Virgen ha ido revelando poco a poco su plan. Pero si la iglesia o los jerarcas de la iglesia van obstaculizando la voz de Dios, se hace muy difícil entender. Y por eso ha habido tanta confusión y tanto discernimiento errado con el tema, por ejemplo, del Papa Emérito y del Papa Francisco. Entonces yo me quiero referir a una revelación concreta que yo conocí desde el año 1986, cuando yo saqué mi primer libro en ese entonces. Estudié muchas mariofanías y las estudié de cerca y las documenté. Y algunas después, luego las dejé de mencionar porque había algunos mensajes que más adelante fueron contradictorios. Pero otras, lamentablemente, ya no pudieron seguir porque esos jerarcas de la iglesia, y lo digo con todo respeto, las obstaculizaron. Entendiendo que cuando un jerarca de la iglesia emite una opinión de una revelación privada, no está comprometiendo el juicio definitivo de la iglesia, es decir, no es dogma de fe. Yo puedo creer o no creer en Guadalupe, puedo creer o no creer en Fátima y no pasa absolutamente nada. Si la iglesia considera que una manifestación no es de Dios, bueno, muy bien, pues lo obedecemos, aunque uno en el foro interno considere que sí es de Dios. Y en este caso particular, no es que yo quiera difundir la aparición como tal, yo me plego a lo que la iglesia ha dicho, pero hay una aparición, por ejemplo, que yo conocí muy bien, la de Chile, Peña Blanca, Chile. Conocí al señor Álvaro Barros, Alejandro Cifuentes, al padre Miguel Contardo, al doctor Alan Rojas, donde hubo una serie de fenómenos místicos alrededor del vidente, que luego lamentablemente pasó por una gran prueba que la Virgen también profetizó y que lamentablemente ya falleció y terminó sus días de una manera muy agitada y muy controversial, si queremos decirlo así. Pero el mensaje como tal, en la época de la aparición, tiene extraordinarios que han venido a cumplirse de manera asertiva. Pero en este lugar se dieron una serie de fenómenos. La Virgen vino a salvar, como dijo ella, vengo a salvar a las almas, como la Dama Blanca de la Paz, y vino también como la Inmaculada Concepción de la Encarnación del Hijo de Dios, dijo en Chile, y habló de oración, de sacrificio, de penitencia, de ayuno, de vida sacramental, de rezo del Santo Rosario, todo lo que es la enseñanza de la iglesia. Nada más que claro, como el muchacho jovencito empezó a repetir mensajes de otras apariciones, como la de la Saled, respecto a los sacerdotes, pues eso fue motivo de que la jerarquía de la iglesia sintiera que eso no era de Dios, como ocurrió también en Garabandal. La Virgen decía, sacerdotes, ministros de mi Hijo,
por su mala vida, por su irreferencia al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Maldición a los sacerdotes y personas consagradas a Dios, que por su mala vida crucifican de nuevo a mi hijo. Claro, son palabras terribles, pero la Virgen los dijo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es rezar por los sacerdotes porque ellos representan a Jesucristo. Pero es una realidad. Entonces, claro, un niño que no conocía nada de los mensajes de otras apariciones de Garabandal o de La Saleda, de Lourdes, lo repetía en Chile. Hubo una serie de fenómenos místicos que se dieron de la teología mística que no tienen explicación. Entonces no basta con decir que algo no es de Dios, hay que fundamentar y motivar por qué afirmo que no es de Dios, cosa que nunca se dijo en Chile, en la comisión investigadora, que a los 2 o 3 meses de empezar las apariciones dijo que ahí no había nada. Entonces, o de que se nombró la comisión, pero por ejemplo el vidente en muchas ocasiones tenía aquí una flama que se encendía y que quemaba su barbilla sin afectar la piel, lo cual no tiene explicación. O aquel maravilloso fenómeno del milagro del sol que yo tuve oportunidad de atestiguar a través de un video extraordinario donde el corazón, donde el sol se oscurece alrededor del sol y el sol empieza como un corazón a palpitar de un lado a otro, que tampoco tiene explicación alguna, y nunca dijeron la comisión investigadora por qué razón el sol giraba como giraba y palpitaba como palpitaba, y por qué el niño también, Miguel Ángel, tenía de momento, en ciertas ocasiones los viernes, tenía la corona de espinas, puntos sangrantes en su cabeza que empezaban a caer en su rostro, en su cara, como también lo pasó, por cierto, la vidente Escorial Amparo Cuevas, que yo tuve oportunidad de conocer de manera personal. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque hay un mensaje asertivo, una profecía asertiva, que a la luz de la historia de la profecía, resulta que viene a confirmar el origen divino de la profecía en relación precisamente a Francisco y a Benedicto. Y es un mensaje que la Virgen dio en Chile el 14 de abril de 1984. Voy a leer el mensaje, son 2 renglones y luego lo explico. El Santo Padre va a tener que morir para que llegue el sucesor. Luego vendrá otro. Al fin, terminados los reinados papales, la iglesia caerá. Entonces voy a explicar ahora. El mensaje fue en 84. Siempre hay que ver el texto y el contexto en que está transmitido el mensaje. Como dije, no podemos interpretar un texto de manera individual. Hay que verlo dentro del contexto de la aparición o de un sinnúmero de apariciones que se van completando con otros mensajes. Entonces dice la Virgen, empiezo a explicarlo. El Santo Padre va a tener que morir. Eso lo dijo en 84. Entonces este Santo Padre que muere es Juan Pablo II. Para que llegue el sucesor. ¿Quién fue el sucesor? Benedicto XVI. Que muere, que viene en el año 2005, en abril del 2005, 2 o 3 semanas después de que falleció Juan Pablo II, viene Benedicto XVI. Pero luego agrega, luego vendrá otro. Luego vendrá otro. Ese que vendrá otro, ¿quién es? Francisco. Fíjense cómo en el caso de Juan Pablo II, la Virgen dice que el Santo Padre va a tener que morir, como murió Juan Pablo II. Pero del segundo, para que llegue el sucesor, que es Benedicto, no dice que vaya a morir, sino luego dice, luego vendrá otro. ¿Por qué? Porque la Virgen sabía que ese segundo, ese Papa, sucesor de Juan Pablo II, no iba a morir, iba a renunciar. Y por esa renuncia iba a venir otro, que fue Francisco, lo cual la Virgen está dejando en claro que estos 3 papas, pues, sobre todo Francisco, pues, es papa auténtico, como algunos han querido desmentirlo. Y luego dice, al fin, terminados los reinados papales, o sea, el de Juan Pablo, el de Benedicto y el de Francisco, la iglesia caerá. Y efectivamente, no es a la renuncia o muerte de Benedicto, es a la muerte de Francisco donde la iglesia va a entrar en una terrible apostasía oficializada por un cónclave donde saldrán 2 papas, lamentablemente. La iglesia se va a dividir en 2, como yo lo he explicado ya en otros videos, y luego lo podemos profundizar. Esta profecía es asertiva de un mensaje de origen divino, porque se confirma al cumplirse el mismo, y que lastimosamente una comisión investigadora nombrada por un obispo del lugar en ese entonces consideró que ahí no había nada sobrenatural. Responsabilidad que tendrán que darle cuentas a Dios, porque uno se puede equivocar. Dios cuenta con el error humano. Lo que no se puede es hacer las cosas mal hechas por falta de interés,
por falta de estudio, por falta de seriedad o por prejuicios. Porque entonces ya entran otras consideraciones en las que no es el error humano fruto de la debilidad, sino hay un prejuicio, hay una precipitación del deber que le corresponde a gente que ha sido nombrada en una comisión para estudiar una aparición que debe llevar meses y años en su estudio para poder dar una sentencia lo más cerca posible a la verdad histórica y a la verdad filosófica de la aparición. Así que este es un mensaje que corrobora que Benedicto iba a renunciar, que corrobora que luego vendría otro, que es Francisco, y que al final de estos reinados, de Juan Pablo, Benedicto y Francisco, la Iglesia caerá con todo lo que supone, repito, un cisma oficial, 2 papas nombrados en un cónclave, con todo lo que se supone al interior de la Iglesia, que será una remembranza de la misma pasión de Jesús, que fue traicionado y que sufrió una terrible pasión y muerte para alcanzar la redención. La Iglesia tendrá que pasar por las mismas etapas para que luego, renovada y purificada, pueda participar de lo que la Virgen profetizó en Fátima. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Las puertas del infierno no van a prevalecer, pero como he dicho en algún video anterior, parecerá que la Iglesia desaparece. Por eso la Virgen dice aquí, la Iglesia caerá. Por eso la Virgen dijo en la Salet, Roma perderá la fe. Hermanos, Dios les bendiga y muchas gracias.